Hola, vamos a ver la segunda parte de soluciones. El proceso de dilución implica el agregado de solvente. Esto provoca en la solución a la cual yo le agrego solvente algunos cambios. Por ejemplo, un aumento de volumen. Es decir, la solución final va a tener un volumen mayor que la solución original. Como la proporción de soluto con respecto a la solución se modifica, porque ahora tenemos un mayor solvente, la concentración de la solución disminuye. Es decir, la solución diluida tiene una concentración menor que la solución original, que resulta más concentrada. Es decir, durante la dilución el volumen se modifica y la concentración se modifica. Pero hay algo que permanece constante: la cantidad o masa de soluto. Durante el proceso de dilución no agregamos ni sacamos el soluto, no lo modificamos. Por lo tanto, la relación que existe entre la solución original y la solución luego del proceso de dilución es que el soluto permanece constante. Vamos a hacer algún ejercicio típico de dilución. Vamos a ver diferentes metodologías de resolución. Una se basa en esta cualidad del proceso de dilución, en la cual la masa o la cantidad de soluto se mantiene constante. Vamos a trabajar con dos soluciones diferentes: una solución inicial, original o de partida, más concentrada, y una solución final, luego del proceso de dilución, de mayor volumen y por lo tanto más diluida. Aquello que las relaciona va a ser la cantidad o masa de soluto, ya que en el proceso de dilución este permanece constante. Supongamos que tenemos esta situación problemática. Calcular la concentración molar luego de diluir 2 litros de una solución 2 molar hasta un volumen final de 4 litros por el agregado de agua. ¿Qué datos tenemos de la solución inicial? Sabemos que partimos de 2 litros de solución y que esa solución inicial es 2 molar. De la solución final sabemos que el volumen es 4 litros y queremos calcular su concentración final. Vamos a trabajar con los datos de la solución inicial. ¿Qué implica que la solución inicial sea 2 molar? 2 molar significa que por cada 1 litro de solución vamos a tener 2 moles de soluto. Por lo tanto, si la solución posee 2 litros, vamos a tener un total de 4 moles de soluto. Es decir, vamos a calcular cuánto soluto había en la solución inicial. La respuesta es 4 moles de soluto. Sabemos que durante el proceso de dilución el volumen cambia y la concentración también, pero no así el soluto. ¿Eso qué significa? Que en la solución final también vamos a tener 4 moles de soluto. Solamente que ahora van a estar distribuidos en proporción a 4 litros de solución. Con estos datos podemos calcular la concentración molar de la solución final o diluida. Estos 4 moles ahora se van a encontrar en 4 litros. Por lo tanto, si quiero saber su concentración molar, debo saber en 1 litro de solución. Y la respuesta es 1 mol. Por lo tanto, la concentración final o la concentración de la solución diluida es 1 molar. Notemos algo. ¿Qué pasó con el volumen de la solución por el agregado de agua? Pasamos de 2 litros a 4 litros. Podemos decir que el volumen se duplicó. ¿Qué resultado numérico obtuvimos para la concentración molar? Es 1 molar con respecto a 2 molar, que era la concentración inicial. Podemos pensar que si el volumen se duplicó, la concentración cayó a la mitad. Estas variaciones en relación al aumento de volumen y caída de la concentración las podemos expresar matemáticamente. Por ejemplo, podemos calcular la concentración de una solución en molar dividiendo directamente la cantidad de soluto por el volumen de la solución. En este caso obtendríamos la cantidad de soluto por unidad de volumen. Si hacemos esta relación tanto para la concentración final
Como para la concentración inicial, podríamos calcular cuántos moles de soluto despejando de estas proporciones matemáticas. Los moles en la solución final se pueden calcular como la concentración final por el volumen final, mientras que en la solución inicial, los moles se pueden calcular como la concentración inicial por el volumen inicial. Observen que moles por unidad de volumen es concentración molar. Como la cantidad de moles permanece constante, podemos igualarlos y obtenemos una fórmula que nos indica que la concentración final por el volumen final debe ser igual que la concentración inicial por el volumen final cuando expresamos la concentración en molar. Despejando, podemos organizar la relación de volúmenes. El volumen inicial sobre el volumen final lo vamos a llamar factor de dilución, phi, y nos va a relacionar directamente las concentraciones iniciales y finales. Veamos algunos ejemplos. ¿Qué significa, por ejemplo, diluir 1 en 2? Es decir, que el volumen inicial sea la mitad que el volumen final. Por ejemplo, sería llevar 100 mililitros a 200 mililitros de solución final. O 25 a 50, o 5 a 10. O, por ejemplo, ¿qué significaría llevar 1 en 5? Un phi de 1 en 5. 100 a 500, 50 a 250, 1 litro a 5 litros. A veces es necesario diluir en una mayor proporción, por ejemplo, 1 en 10. ¿Qué significaría? 10 en 100, 25 en 250, 1 en 10 litros. Observen que mientras las unidades correspondientes al volumen inicial y al volumen final sean las mismas, podemos trabajar con múltiplos o submúltiplos del litro, e incluso del centímetro cúbico o el decímetro cúbico. Vamos a hacer algunos ejemplos aplicando este factor de dilución. Por ejemplo, ¿a qué volumen debo llevar 10 mililitros de solución 12 molar para obtener una solución que sea 3 molar? Obviamente, si tengo que transformar una concentración 12 molar en 3 molar, voy a tener que diluirla, voy a tener que llevarla a un volumen mayor. Pongamos los datos en nuestras fórmulas. La concentración inicial va a ser igual al volumen inicial sobre el volumen final por la concentración final. Concentración inicial. De ahí podemos despejar el volumen final. Obviamente, como 3 molar es la cuarta parte de 12 molar, tuvimos que llevar ese volumen a un múltiplo de 4 de ese volumen, es decir, de 10 a 40. El volumen final resulta 40 mililitros. Hagamos otro ejemplo más. ¿Qué volumen de solución 1 molar se requiere para preparar 50 mililitros de solución 0,5 molar? En este caso, lo que tenemos que calcular es el volumen de la solución concentrada para poder obtener 50 mililitros de una solución más diluida. Es decir, la concentración inicial es 1 molar, la concentración final es 0,5 molar. Evidentemente podemos ir ya pensando qué relación matemática hay entre estos valores. Nos piden el volumen de la solución concentrada. Reemplazando los datos, obtenemos que el volumen inicial es 25 mililitros. Si la concentración era la mitad, el volumen va a ser el doble, así que 50 mililitros, por lo tanto, deben provenir de 25. Como verán, es bastante lógico el tema. En algunos casos, cuando las sales u otras sustancias se disuelven en el agua, ocurren procesos en el cual se generan iones. Aquellas sustancias que son capaces de generar iones cuando se disuelven en el agua se denominan electrolitos. Estos electrolitos, que pueden ser sales, ácidos o bases, se pueden clasificar en electrolitos fuertes, si el proceso de disociación o ionización es completo, y débiles cuando no. Vamos a generar una introducción de este tema que vamos a ver más adelante en las materias. Nos vamos a centrar en los electrolitos fuertes. Aquellos que tienen esos procesos de disociación, es decir, separación de iones
o ionización, es decir, generación de iones en el agua, de forma completa. ¿Quiénes son electrolitos fuertes? Las sales solubles en agua. Los ácidos, como el clorhídrico, bromhídrico, iodídrico, ácido nítrico, ácido tiociánico, ácido perclórico, ácido clórico, ácido sulfúrico, ácido selénico y ácido pirosulfúrico. Todos los demás ácidos son débiles. En el caso de estos ácidos dipróticos, solamente el primer protón se libera en forma fuerte, menos en el ácido pirosulfúrico. En el caso de las bases, a los que vamos a denominar algunos hidróxidos, como el hidróxido de sodio, de potasio, de rubidio, cesio, el de talio, el de bario, el de estroncio o el de calcio. Los demás los vamos a considerar bases débiles. Las bases que tienen 2 aniones hidróxidos solamente son fuertes en el primer oxidilo. ¿Cómo reconocer si una sal es soluble en agua? Hay unas ciertas reglas de solubilidad, de las cuales podemos deducir si una sal va a ser apreciablemente soluble en agua o no. Por ejemplo, las sales de sodio, potasio y amonio son solubles en agua. Todos los nitratos, nitritos, cloratos, percloratos y acetatos. Los cloruros, bromuros y ioduros, excepto los de plata, mercurio 1, plomo 2 y talio. Los sulfatos, menos los de plomo, bario, estroncio, plata y calcio. Y podemos también entender que son muy poco solubles en agua, casi insolubles, los sulfuros, los hidróxidos, menos los alcalinos, como vimos antes, los fluoruros y todos los fosfatos, carbonatos, boratos, silicatos, arseniatos, arsenitos y oxalatos. Menos, obviamente, los de sodio, potasio y amonio, y los de amonio. Es importante entonces, cuando yo tengo un soluto, poder reconocer si se va a comportar como un electrolito fuerte o no. ¿Por qué? Porque al disolverse en agua va a ocurrir un proceso de separación, disociación, o un proceso de ionización y se van a generar iones en el medio acuoso. Vamos a practicar escribiendo estos procesos mediante el siguiente sistema. Vamos a representar al electrolito como se encuentra antes del proceso de disolución. Vamos a representar el proceso mediante una flecha y vamos a describir cuáles son los productos que se obtendría de este proceso de disociación, como una especie de antes y después. Por ejemplo, si disolvemos cloruro de potasio en agua, hay un proceso de separación de iones. ¿Y cuáles son esos iones? Son los iones que componían el compuesto. Si recordamos, el cloruro de potasio es un compuesto netamente iónico formado por iones potasio más y aniones cloruro. Esos son los iones que van a aparecer en el proceso de disociación. En el caso del nitrato de magnesio, se va a separar en su catión y su anión. El magnesio más 2 y 2 nitratos. En el caso del sulfato férrico, se va a separar en 2 cationes férricos y 3 aniones sulfato. También algunos ácidos de los que mencionamos generan iones en el agua, en este caso por reacciones de ionización, ya que no son compuestos iónicos originalmente, sino que son moleculares. Sin embargo, gracias a la acción del agua, es posible que generen iones. Por ejemplo, el ácido clorhídrico genera el anión hidrón, o protón, perdón, el catión hidrón o protón y el anión cloruro. El ácido sulfúrico también lo genera y va a generar el anión correspondiente. Y en el caso del segundo hidrón, el segundo protón, el ácido sulfúrico, lo hace en forma parcial. Eso lo representamos con un sistema de flechas dobles. Lo vamos a ver más adelante. El ácido nítrico
genera también un hidrón y un nitrato. En el caso del ácido fluorhídrico, que es débil, genera un hidrón y un fluoruro. Acá tenemos ejemplos, que vamos a ver más adelante, de cuáles serían los procesos de ionización, por ejemplo, del ácido fosfórico. Como verán, es bastante complejo. Las bases fuertes se van a disociar, porque son compuestos iónicos, en el catión correspondiente y el anión hidróxido. Y en el caso de las bases débiles, exactamente lo mismo, en el anión hidróxido y el catión correspondiente. Salvo el amoníaco, en caso que el agua genera amonio y el anión hidróxido. Recuerden que de estos ejemplos, en este curso nos vamos a centrar en aquellos que sean fuertes, es decir, las sales solubles, los ácidos fuertes y las bases fuertes. Lo demás lo vamos a continuar en las próximas materias. ¿Qué diferencias hay entre un electrolito que es fuerte y uno que no? Como vimos, en electrolitos fuertes, la disociación o ionización es completa, es decir, la solución no contiene la especie original. Mientras que en el electrolito débil, todavía se contiene la especie original. Vamos a ver ejemplos de cálculos relacionados con iones que aparecen en soluciones de electrolitos fuertes. Siempre para electrolitos fuertes. Supongamos que disolvemos 2 moles de nitrato de plata, que es una sal soluble, porque es un nitrato, en agua y llevamos hasta un volumen final de 1 litro. Es decir, que inicialmente tendríamos una solución 2 molar de nitrato de plata. Como esta sal es una sal soluble, es un electrolito fuerte. Y entonces se va a encontrar totalmente disociado en sus iones. Comenzamos por escribir el proceso. ¿En qué se separará el nitrato de plata? Al ser una sal soluble, se va a separar en catión y anión. Tenemos que poder reconocer quién es el catión y quién es el anión dentro de la sal. Las separamos y controlamos que el proceso quede balanceado. ¿Qué significa? Que el número de elementos, de átomos de un elemento, antes del proceso y después del proceso, esté igual. En este caso vemos que un ion plata aparece luego del proceso, que un anión nitrato aparece luego del proceso. En las clases vamos a practicar más reacciones o expresiones de estos procesos de disociación o ionización. Muy bien, una vez que representamos el proceso, decimos que inicialmente teníamos una sal 2 molar de nitrato de plata y que no había iones plata ni iones nitrato en la solución. Cuando el proceso finaliza, todos los iones nitrato y plata se disociaron y quedaron en el agua. Con lo cual, unidades fórmula o cristales de nitratos de plata no hay más. ¿Qué proporción se generan los iones plata y los aniones nitrato? Si observamos el proceso, decimos que por cada un nitrato de plata aparece un ion plata. Por lo tanto, si pusimos 2 moles por litro de nitratos de plata, aparecerá el mismo número por unidad de volumen, 2 moles por litro de plata. Si miramos la sal, decimos que por cada un nitrato de plata aparece un nitrato. Por lo tanto, si inicialmente pusimos 2 moles por litro, aparecerán 2 moles por litro de aniones nitrato. Es decir, que luego del proceso de disociación y disolución total de esta sal, en solución acuosa nos van a quedar 2 moles por litro de iones plata, disociados completamente de 2 moles por litro de iones nitrato. Para representar la concentración molar de iones, se suele escribir corchetes que rodean a la especie que identificamos. Hagamos un ejemplo más. Si preparamos una solución de cloruro de calcio 0,1 molar inicialmente, al ser una sal y una sal soluble, es un electrolito fuerte. Por lo tanto, vamos a escribir el proceso que ocurre en agua. Se va a separar en catión y anión. ¿Quién es el catión? El catión calcio.
¿Quién es el anión? El anión cloruro. Como observamos de la fórmula, se van a liberar un catión calcio y 2 aniones cloruro. Por lo tanto, si inicialmente partimos de una solución que es 0,1 molar de esta sal, cuando finalmente se disocie por completo, se disuelva por completo, no va a quedar nada de la sal y van a aparecer 0,1 moles por litro de calcio y 0,2 moles por litro de cloruro. ¿Por qué? Si observamos el proceso, por cada un cloruro de calcio aparece un calcio, pero por cada un cloruro de calcio aparece el doble de cloruros. Por lo tanto, la concentración de cloruros que aparece o que se origina es el doble que de la sal original. Finalmente, expresamos en corchetes estas concentraciones. Observen que esta relación de concentración para iones corresponde a concentraciones molares, ya que en ellas estamos contando cantidad, es decir, partículas. Por cada una partícula de cloruro de calcio se obtiene una partícula de calcio y 2 partículas de cloruro. Evidentemente, esta relación no se puede seguir cuando expresamos en gramos. Sería incorrecto decir, por ejemplo, si obtengo 10% masa en volumen de cloruro de calcio, no podríamos obtener 10% masa en volumen de iones calcio y además 20% masa en volumen de cloruro. Es decir, la masa no se multiplica, sí las partículas.